Hello, hello, muy buenas tardes. Esto es Renueva tu mente y hoy vamos a hablar sobre el paso número 4, que es Señor de todo. Entonces dicen las siguientes afirmaciones si es falso o verdadero. Tengo el derecho de controlar mi propia vida. Depende de lo que ustedes piensen con respecto a esa pregunta o esa afirmación. Si rindo el control de mi vida a Cristo, Él me quitará todas mis diversiones. No necesariamente, no tiene que ser así, ¿verdad? Ok. Yo sé cómo manejar mi vida. Nadie más tiene derecho a mandarme. Entonces, todo eso vamos a estar estudiando hoy, ¿ok? Bueno, ¿quién es mi dueño? Y también como que quién manda en mi vida. Uno de los títulos más usados para referirse a Cristo es Señor. Aunque el mundo de hoy vive en rebeldía contra Dios, un día toda rodilla se doblará ante Cristo y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Vamos a leer Filipenses 2, 10 y 11, ¿ok? Entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Filipenses 2, 10 y 11 dice así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Porque tanto nos amó Dios que envió a su único Hijo unigénito, Jesucristo, a morir por nosotros y a salvarnos y a darnos la gracia. Así que ese es el significado que tiene la expresión Jesucristo es el Señor de mi vida. Declarar que si Cristo murió por mí, yo le entrego mi vida a Él, ya no me pertenece. Por eso dice la palabra que ya no soy yo, más es Cristo que vive en mí, porque nosotros nos abocamos a seguir el ejemplo de Jesucristo, sabiendo que probablemente no lo vayamos a conseguir completamente porque somos humanos y pecamos y no hay ni uno solo bueno, pero haciendo la mayor cantidad de intentos posibles y así siguiendo el legado de Jesucristo en esta tierra. ¿Ok? Entonces, ¿por qué merece tener Cristo control sobre mi vida? Vamos a leer Colosenses 1:16 y dice así. Ok, Colosenses, Colosenses 1:16. Bueno, lo tenía marcado, pero lo voy a buscar nuevamente. Colosenses 1:16. Están haciendo unos vientos huracanados, Dios mío. Colosenses 1. Ok, Colosenses 1:16. Aquí mismo está. Dice así: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y el 15 dice así: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Jesucristo. Amén. Ok, saludos a todas las personas que están conectadas. Que Dios los bendiga grandemente. Déjame ver qué. Ok, ahora vamos a leer Segunda de Corintios 5:15. Segunda de Corintios 5:15. Dice así. mm, Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, es decir, Jesucristo, que fue y es nuestro Señor y Salvador. Entonces, en este contexto, ¿a quién pertenece mi vida ahora? Ya no pertenece más a mí, sino que pertenece a Jesucristo, porque si yo reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador, quiere decir que Él es mi dueño, que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Así dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, ahora vamos con mi respuesta.
Si Cristo es mi dueño, ¿cómo debo corresponderle según Segunda de Corintios 5:15? ¿Cómo debo corresponderle? Bueno, según esta escritura dice que y por todos murió. Ujú. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, cuando yo le entrego mi vida a Jesucristo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y en un sentido figurado y real quiere decir que ya yo dejo de actuar por mí misma, por mi propia voluntad y empiezo a pedirle la voluntad a Dios, a buscarlo en oración, en ayuno, en meditación, en alabanza, en adorarle con mi corazón y así como dice la palabra que es viva y eficaz, que es la Santa Escritura, que es la Biblia. En este caso yo estoy leyendo la versión Reina Valera, em, pero debemos entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como dice en Romanos 12, 1 y 2. Estoy buscando por acá. Ok. Romanos 12 dice así, Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que nosotros mediante entregarle a Dios nuestro cuerpo como sacrificio vivo, estamos demostrándole a Él obediencia, pero también sujeción. Y eso es para que ya no viva yo, sino que sea Cristo el que vive en mí. ¿Y cómo Cristo vive en mí? Por ejemplo, en una situación donde alguien te haya hecho algo, un daño o no sé, cualquier tipo de cosas que a tu carne le duela, como rechazo, groserías, malos tratos. Nosotros, es verdad que nuestra carne podemos perdonar, pero es difícil, pero en cambio si le presentamos ese asunto al Señor, Él toma control de eso y se glorifica en nosotros. Entonces ya se nos hace más fácil perdonar, se nos hace más fácil ir a la otra persona, inclusive pedirle perdón, aunque nosotros no hayamos fallado, pero para liberar nuestro corazón y para actuar como Cristo actuaría, nosotros rendimos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Saludos a todos los que se están conectando. Feliz año nuevo. Esta es la primera enseñanza y el primer grupo de vida de este año, así que vamos con todo en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces vamos a leer Gálatas 2:20. Este versículo da un resumen de lo más esencial de la vida cristiana. Explique la siguiente frase: ya no vivo yo, vive Cristo en mí, la que estábamos diciendo justamente, ¿verdad? Gálatas 2:20. Entonces vamos a leer Gálatas 2:20. Mm, Gálatas 2:20. Nunca vi un justo sin respuesta. Ahí la tenía por aquí marcada. Precisamente Gálatas 2:20 dice así. Mm, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, ¿verdad? Entonces, dice que, ¿qué quiere decir? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Como estábamos hablando hace un rato, no es que yo viva en mis deseos de la carne, sino que yo me sujeto a Jesucristo, así como dice esta palabra, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado. Es decir, que nosotros en un sentido figurado, saludos, mi amor, Dios te bendiga, en un sentido figurado, crucificamos nuestra carne y ya no vivimos nosotros, sino que Jesucristo vive a través de nosotros, ¿verdad? Como dice la palabra en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, como dice la palabra también en Romanos 12, entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Ok? Bueno, ahora dice, estar crucificado con Cristo quiere decir que mi vida vieja murió o quedó atrás. Ahora tengo nueva vida en Cristo, con poder para vencer el pecado. ¿Por qué? Porque en nuestras propias fuerzas no podemos o es mucho más difícil hacerlo que en las fuerzas del Señor, que es el que nos da la fortaleza necesaria, que no es nuestra propia fuerza humana, física, sino las fuerzas que provienen de Dios, que es de su inmenso amor y que es de esa paz que sobrepasa todo entendimiento que encontramos en su presencia. No porque nosotros seamos mejores que nadie o porque somos superpoderosos, no, sino por la fuerza que Dios nos da y que opera a través de nosotros. Si nosotros nos humillamos en su presencia, si nosotros le pedimos a Dios, Dios mío, tengo esta área de debilidad, por favor, glorifícate en mi vida, tengo esta situación, glorifícate en mi vida, le pedimos a Dios discernimiento, le pedimos palabra, le pedimos a Dios que nos guíe y ahí es cuando Jesucristo actúa en nosotros. ¿Y qué significa crucificado con Cristo? Que así como Jesucristo fue crucificado en una cruz, pues nosotros no vamos a ser crucificados en una cruz, pero sí en la cruz de aquello que nos cuesta superar, en la cruz de nuestra carne, en la cruz de nuestras debilidades, en la cruz de a veces nuestros no puedo, en la cruz de la que me siento mal o tengo un dolor muy grande y no puedo con esto, pero ahí es que Dios se glorifica. Dice, ¿cómo debo vivir esta nueva vida en Cristo? Vea la segunda parte de Gálatas 2:20, ok. Entonces la segunda parte, voy a leerlo completo otra vez, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que por medio de esa fe es que nosotros vivimos y superamos nuestros retos, nuestras limitaciones y también aquellas cosas de las cuales nosotros mismos decimos, no, yo no puedo hacer eso. Pero dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ay, amén. Bueno, dice aquí venciendo el temor. ¿Le da miedo entregar su vida enteramente a Cristo? ¿Realmente quiere Dios lo mejor para mi vida? Es una pregunta, ¿verdad? Entonces, dice las respuestas así. He aquí algunas razones por las cuales la gente teme entregarse a Cristo. Marque las razones que le afectan a usted. Hay varias, yo las voy a nombrar y ustedes en su propio tiempo o en su intimidad, ustedes pueden como hacerse estas preguntas de reflexión. Si ustedes no le han entregado su vida a Jesucristo, ¿qué es aquello que te está deteniendo? ¿Qué es aquello que te frena? ¿Qué es aquello que tú crees? No, yo no voy a poder entregarle mi vida a Jesucristo por X, Y o Z. Entonces dice así aquí, temo que Jesús realmente no entienda mis problemas. Y si tú vas a la palabra, tú te vas a dar cuenta que Jesucristo perdona y también dice la palabra, no traigas a memoria las cosas del pasado. Es aquí todas las cosas son hechas nuevas y yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Eso lo dice Isaías 43:19, ¿ok? Dice también, temo que Cristo me mandará a hacer algo que no puedo cumplir. Eso no es verdad, porque Dios no nos va a pedir algo que nosotros no seamos capaces de hacer. Y la mayoría de las cosas que Dios pone en nuestro corazón, que son un llamado, que son un deseo del corazón del Padre, de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios nos da el querer como el hacer, la fuerza, la sabiduría, el conocimiento, las herramientas. Pone a las personas indicadas para que nos ayuden a cumplir el propósito por el cual fuimos creados, porque así tú como yo fuimos creadas y creados con un propósito mayor, aquel que nuestra mente humana limitada puede creer y pensar que es por cuál es la razón por la que estamos vivos aquí. Nosotros no somos productos de la casualidad, ni de un error humano, ni de porque nuestros padres. Sí, nuestros padres que quisieron engendrarnos y traernos a este mundo, pero también hemos sido llamados por Dios a cumplir su propósito, ¿verdad? Bueno.
Otra de las razones que te puede estar frenando de entregarle tu vida a Jesucristo es que pienses que temes que Cristo no me dejará casarme con la persona que me hará feliz. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que estar conscientes que un matrimonio es una decisión eh, principal en nuestra vida porque es la persona con la cual vamos a compartir nuestra vida y nosotros primero. Lo ideal es que pongamos esa decisión en remojo de oración. Yo siempre digo, vamos a poner esto en remojo de oración, que le pidamos a Dios discernimiento, que le pidamos sabiduría, que le pidamos confirmación, revelación, si el propósito de ese hombre se alinea al propósito que yo tengo y juntos los dos vamos a seguir extendiendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, por eso es tan importante el matrimonio y no creas que Dios no te va a dejar casarte con la persona que a ti te haga feliz, sino con la persona correcta y la persona que Él tiene ya preparada de antemano, que va a ser de bendición para tu vida, pero también que va a ser de bendición para el reino de los cielos aquí en la tierra. Dice también, temo que Dios me quitará mis amigos y diversiones. Dios sí te va a quitar personas, pero no quiere decir que eso sea algo malo, sino que cuando vas a la presencia de Dios vas a entender. Dice la palabra de Dios que no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, porque está demostrado que somos la media de las personas que nos rodeamos. Si tú te rodeas con personas que temen de Dios, que tienen tus mismas creencias, que hablan con la palabra de Dios, entonces va a ser algo beneficioso para tu vida y no va a ser algo ni causa de tristeza, ni motivo de tristeza, ¿verdad? La última dice que temo no poder cumplir. Es un temor natural porque a veces nosotros pensamos que Dios nos pide demasiadas cosas, pero en realidad lo que Dios nos pide es que nosotros seamos nuestra mejor versión posible y eso siempre lo podemos lograr en Cristo Jesús. Así que no te desanimes, llénate de la presencia de Dios, búscalo en oración. Pídele que te dé la fortaleza necesaria para moverte hacia lo que Él quiere con tu vida, porque es muy importante, ¿verdad? O vamos a leer ahora Primera de Pedro 5 del 6 al 7. A la luz de este pasaje cree que hay base para sus temores. Ay, este pasaje me gusta mucho, lo leímos la última clase, Primera de Pedro 5 6 y 7. Lo leímos la última enseñanza sobre los temores y las ansiedades también. Ok, primera de Pedro 5 6 y 7 dice así. Ah, primera de Pedro, sí, ya va que me estaba equivocando. Primera de Pedro 5 6 y 7 dice así. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Es decir, que si todas estas cosas o alguna de las cosas que yo mencioné aquí te detienen de no entregarle tu vida a Jesucristo, entonces somete esos temores a esta palabra que dice así, primera de Pedro 5 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Bueno, ya terminamos la primera parte del paso número 4, que el título es Señor de todo. Saludos, mi nena, Dios te bendiga. Bueno, vamos por esta parte que es la última, que dice así. ¿Cuál, cuál es una buena manera para saber si Cristo es el Señor de mi vida? Ok, entonces vamos a leer Lucas 6:46. Lucas 6:46. Lucas 6:46 dice así, los dos cimientos. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre
que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Es decir, Jesús es nuestra roca fuerte, Jesucristo es nuestra roca fuerte. Sobre esa base nosotros construiremos nuestra vida y será de edificación, ¿ok? Me disculpan la voz y todo porque tengo como alergia, pero bueno, gracias a Dios pude cumplir con mi promesa para Dios y para ustedes, que yo sé que se van a edificar sobre esta palabra, así como dice esta palabra. Jesucristo es nuestra roca fuerte, nuestro pronto auxilio, ¿verdad? Y qué mejor manera de empezar el año que leyendo su palabra, estudiándola y yendo a su presencia, pidiéndole discernimiento, sabiduría. Yo siempre digo, Dios mío, ¿qué tú quieres que yo haga para este año entrante? Esta es una de las cosas que Dios quería que yo hiciera desde hace mucho tiempo y bueno, para la gloria de Dios ya, aunque hoy no me sentía muy bien, dije, no, yo voy a cumplir porque es mi promesa para Dios y toda la gloria sea para Él, porque yo estoy segura que así como Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, así Él va a hacer grandes cosas en tu vida, en la vida de tu familia, en mi familia y en nuestras generaciones. Amén. Saludos mis princesas que se están conectando por aquí por el Instagram y por el Zoom. Un abrazo fuerte, ¿ok? Estábamos leyendo Lucas 6:46. Ok, ¿por qué es tan necesario que rinda mi vida al control de Cristo? No puedo servir a dos jefes. Hay que definir si voy a servir a Dios o servir al mundo. No puedo quedarme bien con los dos. Lea Lucas 16:13. Vamos a leer Lucas 16:13. Saludos, princesas hermosas que se están conectando por acá. Lucas 16:13. Lucas 16:13 dice así. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Amén. Esto tiene muchísima más tela que cortar, pero por los momentos del tiempo, no es que las riquezas sean malas, sino que si nosotros le servimos a las riquezas como si fueran nuestro Dios. No, nuestro Dios es Dios Padre, Jehová de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores. Y Él es el dueño de las riquezas, del oro, de la plata, del cielo, de la tierra. La palabra de Dios dice, porque de Jehová son los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella habita. Y eso incluye todo, la naturaleza y los bienes materiales. Las riquezas, cuando provienen de Dios, no son malas y Dios nos bendice para bendecir a otros, pero si nuestro corazón está como que llamado solamente a las riquezas y volvemos a las riquezas como si fueran un Dios, ahí es donde dice la palabra que no le podemos servir a dos reyes. Aquí lo explica mejor, dice, no puedo servir a dos jefes, hay que definir si voy a servir a Dios o servir al mundo. Entonces, en ese aspecto es que dice, las riquezas representan como el mundo, como la vanidad, que en wow, el libro de Eclesiastés es un libro pequeño de la Biblia, se los recomiendo que lo lean porque habla de la vanidad de la vida y dice de qué le sirven al hombre las riquezas si en ellas Dios no le da la facultad de disfrutar. Dice que es bueno que el hombre beba y coma y que disfrute del fruto de su trabajo, porque es honra y es dignidad. Y Dios es el que nos permite trabajar para bendecir nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, pero también para bendecirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, no podemos servir a Dios, a dos dioses. Vamos a servir a Dios y si Dios nos permite hacer riquezas, con esa misma riqueza seguimos sirviendo a Dios.
para expandir el reino de los cielos aquí en la tierra, porque hay mucha gente que lo necesita y la obra de Dios necesita obreros. Dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y la mies son los frutos de las maravillas de Dios, de la misericordia, lo que la gente necesita, o sea, y los obreros somos nosotros. Y pueden ser evangelistas, como yo que soy evangelista, también hay maestros que enseñan la palabra, están los pastores de la iglesia, están apóstoles, y me falta uno, pastores, apóstoles, evangelistas, bueno, diáconos también es otra manera de servir. Mm, Voy a buscarlo bien. Maestros, pastores, evangelistas, apóstoles y me falta uno, Dios mío. Yo lo voy a buscar y se los voy a decir, ¿ok? Bueno, dice así, sin Cristo el timón de mi vida, sin Cristo el timón de mi vida, soy esclavo del pecado. Romanos 6:16. Vamos a leer Romanos 6:16. Ah, bueno, esos son ministerios, perdón, iba a decir los 5 principales ministerios, pero hay muchas maneras de servir al Señor. Así que cualquier manera de que tú estás sirviéndole a Dios no la consideres poca, porque si tú puedes darle una palabra de aliento a una persona que conozca y el supremo llamamiento es el evangelio, hablar a las personas de lo que hizo Jesucristo en su tiempo aquí en la tierra y declarar el evangelio, la palabra de Dios. Entonces, por más pequeño que sea lo que tú estás haciendo, no lo menosprecies porque a una persona le va a ser de edificación para su vida. Interceder por las personas, orar, alabar a Dios, todo eso es el servicio en la obra del Señor. Dice que el cuerpo de Cristo es uno y todas las partes son diferentes, así como nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagas para Dios es valioso y es importante en el reino de los cielos. Es muy importante. Si Dios ha puesto algo en tu corazón, no lo menosprecies porque Dios se alegra cuando nosotros seguimos el llamado, eso que arde en tu pecho, así sea tu trabajo, el fruto de tus manos, si eres buena haciendo cosas manuales, creativas. Hazlo y síguelo haciendo y encomiéndale esas cosas en las manos de Dios para que veas cómo Dios va a prosperar tu camino, tu negocio, pero también el propósito que Él ha depositado en ti, porque esas son semillas, la palabra de Dios. Y si tú se lo das a otra persona, esa semilla a su tiempo va a dar fruto. Así que dice la palabra de Dios, no os canséis de hacer el bien, porque a su debido tiempo dará fruto. Gloria a Dios, amén, aleluya. Eso no estaba planificado, pero el Espíritu Santo que habla a través de mí, yo sé que va a llegar a tu corazón, a tu mente, a tu alma y a tu espíritu. Entonces vamos a leer Lucas 16:13, ¿ok? Dice así. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Ah, ok, ese ya lo leímos, pero vamos con Romanos 6:16. Romanos 6:16 dice así. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. Es decir, muchas personas proclaman como que, ah, yo soy libre. Yo soy libre, yo hago lo que quiero. Pongamos el caso de un hombre o una mujer X que no está comprometido, que no se ha casado, que no tiene un matrimonio y está por la vida como en desorden, teniendo relaciones sexuales con todo el mundo y él cree que eso es libertad o esa persona cree que eso es libertad, pero en realidad son cadenas porque todo aquello a lo que nos sometemos, así sea voluntariamente, es un pecado y es una cadena. Por ejemplo, el alcohol. Cuando yo tomaba alcohol y que era alcohólica, yo pensaba que yo era libre y que yo podía tomar cuando yo quisiera. Pero no, porque eso me tenía a mí atada, eso era una atadura y yo no era ningún libre, yo era una esclava de eso. Entonces a veces las personas creen en su mente que son libres, pero en realidad están siendo esclavos de aquello de lo que ellos dicen.
Esto es algo que es una libertad para mí y en realidad no lo es así. Dice también, un día tendré que presentarme ante el tribunal de Cristo para rendirle cuentas. Lea Segunda de Corintios 5:10. Vamos a leer Segunda de Corintios 5:10. Dice así. Ok, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiere decir que nosotros vamos a rendir cuentas algún día de nuestros hechos, sean buenos o sean malos. Por eso dice que de toda palabra necia iremos a rendir cuentas. O sea, sea bueno o sea malo, lo que tú hagas, algún día vamos a rendir cuentas delante de Dios, ¿verdad? Y llegaremos a ese tribunal. Y por eso mismo es que esperamos como replicar el ejemplo de Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, que Él pudo venir aquí, estuvo en un cuerpo, aun siendo Dios, se bajó al nivel de hombre como nosotros y estuvo por esta tierra y caminó por la tierra y bueno, lo crucificaron porque no creían en él, pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por medio del Hijo. Entonces, ¿quién es el más apto para manejar mi vida? Son tres preguntas y usted decide si es Jesucristo o es usted el más apto para manejar su vida, ¿verdad? Dice así, ¿quién desea siempre lo mejor para mi vida? Honestamente, a veces tenemos deseos que sabemos que no son bien para nosotros, pero ¡pum! Vamos para allá como directo al matadero. En cambio, Dios sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo mejor. Ok, ¿quién sabe qué es lo mejor para mi vida? Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Él siempre va a tener una respuesta que es lo mejor. De repente no es lo que nosotros queremos y puede ser algo que nos cause dolor, pero vamos a entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Vamos a entender cuando le pidamos a Dios revelación y cuando finalmente estemos disfrutando del fruto de esa siembra, de ese esfuerzo o de eso que nosotros pensábamos que era muy malo, pero al final va a ser para bien. ¿Quién puede hacer lo mejor para mi vida? ¿Jesucristo o yo? Pues sinceramente en nuestras propias fuerzas podemos hacer algo limitado o posible, pero Dios siempre hace lo imposible para nosotros, para llevarse toda la gloria. Ok, ¿qué debo entregar a Cristo? Algunas áreas de mi vida que debo entregarle son, ya los leímos, pero lo voy a volver a leer para los que no estaban y para reforzar esto. Romanos 12:1 y 2. Esta palabra, wow, yo la semana, el día justo antes de que mi papá partiera a la presencia del Señor, me llamaron de la iglesia para decirme que si yo quería predicar en el servicio de evangelismo. Yo dije, wow, Dios mío, gracias por esta oportunidad. Yo dije, sí, claro. Me empecé a preparar y le pedí a Dios una palabra. Y al día siguiente, que fue el día que mi padre partió con el Señor, Dios me regaló esa palabra que es una de mis favoritas en la Biblia, que es Romanos 12:1 y 2. Y lo voy a leer. Después pasó ese día lo de mi padre y a mí me preguntaron, bueno, Andreina, ¿te sientes bien para dar la prédica? Y yo, aunque no me sentía completamente bien, pero yo sabía que era necesario que de mi boca saliera palabra de aliento, de fe, porque estaba pasando por un proceso muy fuerte, como la pérdida de un ser tan amado. Y bueno, para la gloria de Dios, yo di esa palabra, se llamaba Llamados a Florecer. Y de verdad que toda la gloria sea para Dios, que era muy necesaria para que yo lo hablara, que saliera de mi boca, porque me había preparado especialmente ese día que él partió y también para las personas que estaban allí, que los escucharon y que lo necesitaban, esa palabra de parte de Dios. Siempre pedirle al Espíritu Santo, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que no sea yo, sino que seas tú. Bueno, leemos la palabra en Romanos 12:1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ok?
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, ¿qué debemos entregarle a Dios? Nuestro cuerpo como un culto racional, nuestra mente. Vamos a leer Efesios 5, 15, 16. Efesios 5, 15, 16. Hmm, Dios mío, tengo como mucha alergia. Efesios 5, 15, 16. Ay, Dios mío. Efesios 5, 5, 15 y 16. Dice así. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, que tenemos que ser diligentes con nuestro tiempo, sabiendo qué hacer, así como dice aquí en Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues. Oh, pero vamos a leer el 14 que esto está muy bueno. Dice así, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dice así esa palabra, ¿verdad? La última está en Segunda de Corintios 9, 6 y 7. El aire a veces suena así. Segunda de Corintios 9, 6 y 7. Dice así. 9, 6 y 7. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Saludos. Dice así. Ajá, 9, 6 y 7. Y dice el 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necedad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, Dios conoce los deseos de tu corazón, Dios conoce con qué intención tú haces las cosas, tú das ofrendas o le das tu tiempo a alguien o participas como voluntario de la iglesia o de alguna obra social. Dios conoce nuestros corazones y Él sabe más que nadie qué es lo que nosotros hacemos y con qué intención lo hacemos. Y Dios también ama al dador alegre, es decir, aquellos que le entregan su vida, su tiempo, sus energías y que extienden el reino de Dios en los cielos, como el reino de Dios en la tierra, perdón, que extienden el reino de Dios en la tierra. Entonces dice aquí esta palabra para examinarse. Hmm, ok, esto lo voy a dejar para el último, pero dice así, para examinarse. Hay muchas cosas que no son malas en sí, pero que pueden llegar a tomar el lugar que solo Cristo debe ocupar en nuestras vidas. Es decir, hay muchas cosas que son. Dice la palabra de Dios que todas las cosas me son permitidas, pero no todas las cosas me convienen, ¿ok? Dice así esto. Marquen la siguiente lista las cosas que están obstaculizando la obra de Cristo en su vida. Entonces están las pertenencias, pueden ser materiales, las ambiciones, las diversiones, su carácter, amigos, trabajo, hábitos, la familia o otro. Cualquier cosa que tú crees que te está alejando de cumplir lo que Cristo quiere hacer con tu vida.
Otra cosa para pensar es qué áreas específicas te faltan o me faltan para entregarle el control de mi vida a Cristo, ¿verdad? Para crecer. Dice que lea Hechos del 1 al 7, un capítulo por día. Memorizar Gálatas 2:20, que lo leímos anteriormente. Dice así, aquí hay dos versiones diferentes de Gálatas 2:20. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la versión Reina Valera, ¿ok? Ahora está la nueva versión internacional que dice así. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén. Entonces, como estábamos hablando al principio, que es que ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí, ¿verdad? Es eso, es morir nosotros a que viva Cristo en nosotros. Hay una alabanza muy linda que dice así. Más de ti, menos de mí, todo lo que quieras pedir, más de ti, menos de mí. Y hay muchas alabanzas que hablan sobre como que ya no quiero que sea yo la que dirija mi propia vida, sino que sea Jesucristo el que dirija mi vida, ¿verdad? Bueno, y para reflexionar, una entrega diaria a Cristo. Romanos 12:1 nos exhorta a entregar nuestros cuerpos a Cristo. La siguiente oración puede servir de modelo para esa entrega cotidiana. Señor, me entrego a ti. Toma mi mente y lo que pienso. Toma mis ojos y lo que veo. Toma mis oídos y lo que oigo. Toma mis labios y lo que hablo. Toma mi corazón y ve mis actitudes. Toma mis manos y lo que hago, mis pies y a dónde voy. Toma mi cuerpo, es tu templo, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Amén, amén y amén. Bueno, gloria a Dios, ya terminamos el paso número 4, que el título es Señor de todo, quien manda en mi vida, ¿verdad? Que está una muestra del muñequito, mira ese que dice así como que, ¿quién manda en mi vida? Y lo mejor, pues, para que mande en nuestra vida, no somos nosotros mismos, sino que es Jesucristo. El Señor es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio del Hijo. Amén. Entonces, bueno, antes de finalizar, si tienen alguna pregunta, comentario, duda, si quieren comentar, decir algo, están bienvenidos para que lo digan en este momento. O si no me dejan sus mensajes, también son valiosos, yo los leeré. Pero si quieren decir algo en este momento, pues pueden hacerlo, ¿ok? Bueno, y si no, ok. Si no, pues si alguna persona no ha hecho la oración de fe y la quiere hacer en este momento, ¿qué es la oración de fe? Es reconocer con mi boca que Jesucristo es mi Señor y Salvador, que yo le entrego mi vida en esta hora y que de ahora en adelante, pues ya no voy a ser yo, como dice Gálatas 2:20, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Entonces, bueno, si tú no has hecho nunca esta oración de fe, la puedes repetir conmigo y si la vas a ver en diferido, pues también yo sé y estoy segura que el Espíritu de Dios está ahí contigo y que el Señor obra como Él quiere, porque Dios es todopoderoso. A veces con nuestra mente no lo entendemos, pero Dios tiene control de todo. Así que repite conmigo, Señor Jesucristo, en esta hora yo te acepto como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, es toda tuya. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Y que de ahora en adelante, Señor, te pido perdón por mis pecados, por mis fallas, por mis errores, te los entrego y que ahora ya no viva más yo, sino que tú vivas a través de mí.
Declaramos esto en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si hiciste esta oración de fe, hay fiesta en los cielos, porque la palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos cada vez que alguien declara a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y me puedes mandar un mensaje si no estás yendo a alguna iglesia, congrégate, es muy importante. Las iglesias no son perfectas, pero nosotros tampoco lo somos, ni la sociedad. Así que lo que se trata es que seamos mejores personas, que seamos hombres y mujeres de reino, porque aunque en el mundo hay aflicción, la palabra de Dios dice, yo he vencido al mundo. En el mundo encontrarás aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y Jesucristo nos da vida y vida en abundancia. Así que si tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador en esta hora, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jehová. Me alegra mucho también porque así empezó el camino eh, mío de encuentro con Jesucristo y no ha sido fácil porque no lo es, pero en el nombre poderoso de Jesucristo, la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a cerrar con una breve oración. Si tienes algún pedido de oración o, ay, perdón, yo siento como un dolor en mi pecho, pero es porque, no sé, el frío, el aire. Pero si tienes alguna petición de oración, le presentamos a Dios estas peticiones en esta hora. Dice la palabra de Dios que donde hay dos o más unidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios está aquí, está en mí, está en ti y está ahí si ves esta cápsula en diferido también, ¿verdad? Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por esta hora, por este tiempo, Señor. Yo te pido por cada persona que se pudo conectar en el vivo, ya sea en el Instagram y aquí en Zoom, Padre, también por sus familias, por todas las personas que lo irán a ver diferido, Señor, que seas tú tocando sus corazones, sus vidas así como has tocado la mía por medio de tu palabra también, Señor. Te presentamos esta hora, este tiempo, este día, Señor, las necesidades que cada uno tenga, Padre, que yo no las conozco, pero tú conoces, Señor. Inclusive aquello que nosotros mismos no sabemos que necesitamos. Dice la palabra de Dios que nosotros pedimos y no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre para pedir y para que Él nos dé así como conviene, no como nosotros queramos, Señor, sino como sea tu perfecta voluntad, Padre. Yo te pido, Señor, que tomes control de este año 2025, Señor. Hoy el segundo día del mes de enero del año 2025. Padre, gracias, gracias por nuestras vidas, por nuestra familia, por nuestras provisiones, nuestros alimentos, nuestra casa, el techo que tenemos, por la calefacción y aquellos que están en zonas que son de calor, por el aire acondicionado. Padre, gracias infinitas por todo aquello que nos das. Tenemos más que agradecerte que pedirte, Señor. Dice la palabra en el Salmos 37:4, deleítate en Jehová. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Padre, que seas tú poniendo en cada uno de nosotros el querer como el hacer de buscarte, Señor, porque dice tu palabra que tú estás buscando adoradores en espíritu y verdad, que te sirvamos, Señor, en espíritu y verdad. Espíritu Santo de Dios, toma control, Señor, de nuestros deseos, sometemos nuestra carne y nuestros deseos, Señor, a ti, así como dice la palabra en Romanos 12:1 y 2. Presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos delante del Padre. Gracias, Señor. Yo te pido que renueves nuestra mente día a día, Señor, para que nosotros podamos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que es siempre buena, agradable y perfecta. Padre, te pedimos por esta nación de los Estados Unidos, Señor, por mi país, Venezuela, por Colombia, por todas las naciones del mundo, Señor, porque dice tu palabra que de Jehová son los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella habita. También dice que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y como este capítulo que estudiamos hoy, Jesucristo es el Señor de todo. Tú que vives y reinas, Padre amado, por los siglos de los siglos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Bendiciones, bendiciones para todos. Dios los bendiga grandemente. Un abrazo grande.
Ya saben, abraza tu historia, lidera tu proceso y en el nombre poderoso de Jesucristo que este año sea lleno de bendiciones para tu vida. Les voy a compartir una palabra que la estoy declarando para mi vida para este año y te la quiero compartir. Dios te bendiga. Amén, amada amiga. Amén. Amén, amén y amén. Así es. Dios te bendiga grandemente. La palabra está en Isaías 43. Dios, Dios, Dios. Isaías 43. Ujú. Dice así, Isaías 43, 19. Mm. Pero lo voy a leer desde el 15. Dice así, Isaías 43, 15. Yo Jehová Santo vuestro, Creador de Israel vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza. Caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén, amén y amén. Ese es el Dios al que yo le sirvo, un Dios que abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. No sé por qué situaciones estarán pasando ustedes, pero yo lo que sí sé es que de Dios es la victoria y en Él tenemos vida y vida en abundancia. Y toda la gloria sea para Él, que es el que tiene la victoria en nuestras vidas. Dice la palabra que el caballo se pelea para el día de la palabra de Dios dice, el caballo se pelea para el día de la batalla, pero del Señor es la victoria. Así que en el nombre poderoso de Jesucristo declaramos este año como un año de victorias, de cielos abiertos para nuestras vidas. Y bueno, toda la gloria sea para Dios. Muchísimas gracias por haberse conectado. Deseo que Dios los bendiga grandemente, que ustedes puedan tener una relación íntima, personal, con Dios, privada. Dice la palabra que búscame en lo secreto y Él en lo público te reconocerá y que entrégale a Dios todas esas cosas que te están cargando, porque Dios hace grandes cosas y dice la palabra también que de lo menospreciado y lo vil, el Señor se glorifica solamente para avergonzar a otros, aquellos que a veces no nos consideran o que dicen que esta persona no sirve o aquella persona no puede hacer nada. No. Todos somos valiosos en las manos del Señor. Nosotros somos como el barro y Él es el alfarero. Y Él es el que va a culminar la obra que ya ha empezado en tu vida y en la mía, ¿verdad? Entonces Dios te bendiga. Los abrazo grandemente. Un abrazo, ya saben, abraza tu historia, lidera tu proceso. Que tengan un excelente año 2025. Que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos la otra semana a la misma hora por el mismo canal, jueves 2 de la tarde, 2 de la tarde hora del este. En Venezuela creo que es más temprano que aquí. No sé qué hora es en Venezuela, pero bueno, eh, estamos en contacto. Cualquier cosa me pueden pedir también el link de Zoom y se los comparto por aquí por el Instagram para que se conecten desde Zoom y también puedan participar. Y igualmente lo voy a montar por el canal de YouTube. Así que espero que esto les sea de mucha edificación en sus vidas. Ay, bueno. Y yo a mí que se me quite esta gripe también en el nombre poderoso de Jesucristo. Un abrazo grande, chao, gracias por estar ahí, gracias, gracias. Bye, bye, Dios los bendiga. Si tienen preguntas, dudas,